Hola, bienvenidos a otro cursito. Vamos a mirar esta vez bases de datos. Entonces, lo primero de todo que tenéis que saber es que bases de datos para ordenadores y tal y todo esto hay de diferentes tipos. Por ejemplo, tendríamos lo que serían bases de datos relacionales y no relacionales. También existen las columnares, pueden estar instaladas en servidores o en ordenadores básicos. Entonces nosotros lo que veremos será una base de datos relacional, que la diferencia entre relacional y no relacional es que tiene una estructura estándar para todos los datos. A lo que me refiero con eso es que si tú te imaginas una cuadrícula, por ejemplo, de Excel, y tú le pones en cada columna las propiedades que tendría un registro, todos los registros tienen que poderse informar con eso. Por ejemplo, una de no relacional, son un poco complicadas de identificar también las no relacionales. Pero, por ejemplo, una base de datos no relacional sería la que almacena toda la información de correos. Porque como los correos son desordenados, que un correo puede tener múltiples destinatarios, respuesta al correo inicial, respuesta al tercer correo, solo a una persona, y todo eso es como un poco desestructurado. Pues este tipo de información de este estilo se almacena en bases de datos no relacionales, que vienen a ser como si fueran archivos de bloc de notas, ¿vale? Archivos TXT. ¿De acuerdo? Entonces nosotros veremos las bases de datos relacionales. Dentro de las bases de datos relacionales existen muchas bases de datos, muchos tipos diferentes. En su mayoría, una de las más importantes viene a ser la de Microsoft, la base de datos principal SQL. Entonces nosotros lo que utilizaremos será bases de datos MySQL, que son de uso público, son gratuitas, entonces por eso empezaremos a trabajar por aquí. Además ya he estado mirándomelo y preparándolo para enseñaros cómo instalarlo desde cero, cómo poder importar modelos y para que podamos empezar ya a trastear un poco en esto, cómo funciona y toda la historia. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, aquí en pantalla os tengo lo que sería la página principal de MySQL. ¿De acuerdo? Este sería el programa que nosotros utilizaremos. Y bueno, aquí pues podéis buscar toda la información que necesitáis, documentación, hay también tips para utilizarla, podéis descargar modelos ya predefinidos, ¿vale? Y bueno, y aquí pues un montonazo de cosas que hay información para dar y regalar, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que vamos a empezar va a ser, pues, como con todo lo que queramos empezar, con el Getting Started, ¿vale? En este caso, de MySQL. Y para esto nos vamos a ir al primer apartado, que es la instalación y comienzo de la base de datos. Dicho esto, cuando nosotros buscamos esto para instalarlo, tenemos que tener en cuenta que lo vamos a instalar. Probablemente estés viéndolo desde un ordenador que sea Microsoft, que sea Windows, Microsoft, o también puedes estar viéndolo desde un Mac. Rara vez creo que encontraréis Linux, y más si sois personas que estáis empezando, ¿vale? Linux es un muy buen sistema operativo para gestión de datos, pero dudo que sea desde aquí, desde ahí desde donde lo estáis viendo. En cualquier caso, si estáis desde Linux, también podéis instalarlo, ¿vale? O otras plataformas para que tengáis. Entonces nosotros, como vamos a hacerlo con Windows, nos vamos a ir al enlace este de aquí para descargarnos lo que sería el instalable. Entonces, una vez estamos ya aquí, simplemente tenemos que buscar el punto de descarga, ¿vale? Que sería este apartado de aquí. Aquí tenemos que nos habla de los requisitos, pero ya os digo yo que todos vais a poder utilizar y vais a poder ejecutar esta base de datos sin ningún problema. Que pueda tardar un poco más la consulta, un poco menos, bueno, eso es lo de menos, pero funcionaros os va a funcionar, por eso no os tenéis que preocupar, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer va a ser irnos aquí al instalable para descargar el instalable
y vamos a ello. ¿Vale? Aquí, como decíamos, como ya estamos en el apartado de Microsoft Windows, vamos a descargarlo para este y vamos a descargar, en este caso, el Web Community, que esto simplemente la diferencia es pues que no se nos autodescarga todo el bloque, toda la información de golpe. Aquí ya podremos nosotros decidir qué es lo que queremos descargar, ¿de acuerdo? Decimos que no nos queremos hacer login ni dar de alta, simplemente queremos descargar nuestro instalable, ¿de acuerdo? Así que lo ejecutamos como administrador, ¿vale? Le damos los permisos y aquí se está instalando el instalable de MySQL. ¿Por qué estamos instalando el instalable? Porque ese instalable va a ser el que luego nos va a permitir instalar tanto el servidor como la herramienta para hacer búsquedas, como el PowerShell de MySQL, como muchas cosas, ¿vale? Que vamos a necesitar. Entonces, todo esto de aquí, que está la instalación para desarrolladores, solamente servidor, solamente cliente, instalarlo todo, o vamos a tirar hacia el custom, ¿vale? Para instalar únicamente lo que necesitamos y así vemos qué son todas las herramientas que podemos tener, ¿vale? Entonces, por un lado necesitamos descargarnos un servidor, que en este caso tenemos 3 versiones y dentro de cada versión pues tiene sus subversiones, ¿de acuerdo? En este caso vamos a instalar la más reciente para estar actualizados. Dentro de aplicaciones vamos a instalar el Workbench, ¿de acuerdo? El más reciente, que el Workbench va a ser la herramienta con la cual vamos a poder acceder al... Te lo digo mañana. Vamos a poder acceder al servidor, ¿de acuerdo? Porque un servidor se instala, pero no es consultable. Tenemos que consultarlo a través del Workbench, ¿de acuerdo? El plugin este de MySQL for Visual Studio no lo vamos a descargar porque no lo necesitamos, porque no vamos a estar trabajando con Visual Studio. Por ejemplo, en mi trabajo sí que programo en Visual Studio y necesito recoger datos de MySQL. Pues entonces instalo este plugin y desde Visual Studio puedo llegar a conectarme a MySQL. Vienen a ser conectores ODBC y toda la historia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a instalar también el Shell, que viene a ser la herramienta de comandos que tiene MySQL. Y vamos a ponerle también el router, ¿de acuerdo? Es decir, viene a ser un poco, instalamos los programas más básicos que necesita el servidor y las herramientas. Tenemos aquí por otras partes conectores, como lo que hablábamos de lo del Visual Studio, el conector ODBC y todo lo que hablábamos, pues viene a ser un poco similar. Visual Studio viene a ser, es código de Windows, ¿vale? Es programa en C# mayoritariamente, pero también se puede, es un entorno de programación que se puede programar en varios lenguajes, principalmente el suyo es C#. Pero también podemos importar el conector de ODBC, el conector para conectarnos a esta base de datos desde C++, desde J, desde Net, desde Python. ¿De acuerdo? Estos son los plugins, los conectores que nos vienen ya habilitados, que no vamos a instalar ninguno porque no vamos a acabar utilizándolos. Y luego aquí tenemos en la parte de documentación y ejemplos, vamos a añadirnos lo que sería la documentación más reciente que tengamos por si nos interesara consultarla y vamos a instalar aquí ya unas muestras de ejemplos y así ya veremos qué es lo que se acaba instalando. ¿De acuerdo? De acuerdo. Enable feature set page to customize feature, pasando olímpicamente de eso. Esto no me lo desinstalé, que bien. Es que me intenté desinstalar todo para que empezamos desde cero. Vale, da igual, aunque ya exista, lo vamos a sobreescribir. Sí, vale. Entonces aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Ahora aquí el instalable se va a poner a descargar todo lo que le hemos pedido que nos instale por separado. Ahí va. ¿Error de qué? Try again. ¿Por qué está dando error esto? ¿Que es una descarga? Vale, se están descargando, como que le cuesta descargarlo todo a la vez, ¿no?
¿Vale? ¿Falta uno? Vale. Ya está, ha sido como súper absurdo, pero ya está. Ya los he acabado descargando todos. Le dais a Try Again, se ve que no puede descargar varios a la vez. No pasa nada. Le forzamos que vaya de uno en uno. Bueno, pues ahora que los tenemos todos descargados, lo que va a hacer va a ser instalarlos, ¿de acuerdo? Todo por separado. Esta es la diferencia del punto antes, el de la descarga, es lo que hablábamos. Aquí, ¿vale? Aquí se nos descargaría todo de golpe, pero para que no tardemos tanto con esta descarga, pues lo hacemos con este punto y así pues solamente nos descarga lo que realmente necesitamos barra queremos, ¿vale? Entonces esperamos a que se nos descargue todo. Como vemos, ya se nos ha instalado el MySQL Server. Vamos a ver qué nos va apareciendo aquí. Vale, aquí de momento tenemos solamente el instalable, que es el que tenemos ahora mismo abierto. El server no creo que lo... No, todavía no nos aparecerá. El Workbench. El Workbench aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Que ya se nos ha instalado. Lo abriremos todo luego en cuanto acabe. Y eso, y esto está aquí procesando, así que vamos a esperar un poquito a que se nos instale todo. Vale, de mientras voy a aprovechar a comentaros qué es lo siguiente que vamos a estar haciendo. Esta es la parte del instalable que ya hemos llegado. Aquí, en este apartado, ¿vale? Dentro de la misma web de MySQL, voy a dejarme esto por aquí para tenerlo controlado. Dentro de la misma web de MySQL nos podemos descargar bases de datos de ejemplo, ¿vale? Que es lo que vamos a estar utilizando para ver datos, porque nosotros cuando instalemos el servidor y vayamos a acceder al servidor, nos vamos a dar cuenta que está vacío. Es un servidor vacío, sin datos, entonces para trabajar y nosotros probar, pues tendríamos que llenarlo con datos. Claro, llenarlo con datos es una faena tediosa, de largo plazo, que se van llenando poco a poco. Entonces, con esto, pum, le metemos datos de golpe, de ejemplo, y así podemos empezar a trastear, ¿de acuerdo? Entonces, si le damos un catch por aquí, aquí nos sale pues noticias legales y tal, interpreto que sean datos de ejemplo, de no reutilizarlos para depende de qué historias, tal, pero bueno, como van a ser datos de ejemplo, van a ser solamente para... No vamos a prestarle atención a los datos, simplemente vamos a utilizarlos para ver cómo se juntan entre ellos y cómo ejecutar comandos. ¿Vale? Aquí un poco de introducción, bla, bla, bla. Y aquí ya nos habla de cómo va a ser el instalable, ¿vale? Cómo vamos a importar esta conexión, que lo hace desde el shell, pero yo os lo voy a proponer desde el Workbench, una herramienta, desde unos comandos que van a ser más fáciles, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta base de datos está en GitHub, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a verlo. Esta base de datos viene a ser estos archivos que tenemos aquí. Esos archivos que tenemos aquí se conforman de SQLs, ¿de acuerdo? Y de DAMs. SQL son los puntos SQL son los archivos que vamos a nosotros a poder ejecutar y que van a estar llamando a otras funciones y a otras cosas como utilizábamos antes con toda la programación que hacemos en C. ¿Os acordáis con las funciones y todo eso? Vale, pues imaginaos que nosotros acabemos ejecutando este SQL, este llamará a estos otros dos, las particiones de datos, porque no se puede cargar todo en un mismo archivo, las particiones de datos se van a cargar, los datos que se cargan están dentro de estos DAMs, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es lo que conformará tanto la estructura de la base de datos como los propios datos que estén internos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí directamente desde Code podéis descargarlo como un .zip y lo tendréis... espera, vamos a abrirlo mejor desde aquí así, ¿vale? Tendréis este .zip desde aquí, ¿de acuerdo? Y luego lo que tendréis será esta carpeta, que es lo que estábamos viendo. Entonces, de mientras, vale, eso ya está instalado, así que lo veremos luego desde allí dentro. Vamos a seguir con la instalación y luego continuamos explicando
la importación esta que haremos. Vale. Start MySQL Workbench after setup. El shell no y esto tampoco. Vamos a decir que acabe así. Vamos a ir al Workbench. ¿De acuerdo? Y tenemos aquí ya la conexión creada. Que esto me da rabia porque esto no quería que apareciera así de golpe porque yo aquí me ha guardado cositas que no quería que estuvieran ya guardadas. A ver, vamos a cerrar esto. Vamos a ver si nos petamos esto. Y vamos en un momento al MySQL Installer Community. Vamos a volver aquí. Vale, entonces aquí lo que os tendréis que encontrar es que una vez acabáis de instalar lo que sería el servidor, ¿de acuerdo? Estáis en... A ver, un momento. No, esto no era... Bueno, da igual. ¿Vale? Una vez acabáis de instalaros el servidor por primera vez, os vais a encontrar esta ventana. Así que voy a reconfigurar el servidor para que lo veáis. Aquí tenéis que tener en cuenta qué tipo de configuración vais a definirle. Si va a ser un entorno de desarrollo, si va a ser un servidor o un ordenador dedicado. Ordenador dedicado quiere decir que todos los recursos van a ir mayoritariamente hacia el MySQL, así que no os lo recomiendo a no ser que vais a instalar un ordenador solo con la base de datos. Tampoco es un servidor, no es un Windows Server 2008 R2 ni ningún Windows Server de ninguna versión. Entonces es un ordenador de estar por casa, por así decirlo. Es un ordenador de sobremesa o un portátil normal que tengamos por allí, así que va a ser un entorno de desarrollo. Toda la conexión a continuación vamos a dejarla como el default. Lo más importante que os tenéis que acordar, aparte de que va a ser conexión TCP/IP, es el puerto 3306, ¿vale? Esto ya cuando intentéis conectaros desde el Workbench o desde otras herramientas externas haciendo uso de los conectores, vais a tener que definirle tanto la IP o el servidor o el enlace donde esté instalado, que en este caso, como va a ser la misma máquina, va a ser el localhost, ¿de acuerdo? Que si aquí hacemos esto así y hacemos ping localhost, ¿de acuerdo? Aquí el localhost lo que quiere decir es que es nuestra propia máquina, ¿de acuerdo? Si aquí vemos IP... Bueno, no voy a hacer el ipconfig porque no me apetece que veáis mi IP por si acaso. Si nosotros hiciéramos ping hacia nuestra IP, que se en este caso... Creo que sería esto, la propia máquina, aunque debo tener otro enlace. Aquí, si os quisierais conectar, pues ponéis la ruta donde está el servidor y aparte tendríais que ponerle el puerto 3306, ¿vale? Lo que hablamos de la IP es porque lo hemos definido como conexión TCP/IP. ¿De acuerdo? Seguimos. Aquí nos está diciendo de si lo hacemos con contraseña encriptada la conexión al servidor o con este sistema antiguo que ya directamente os digo que no, porque ya nos está diciendo este que es el recomendado, así que vamos a tirar por la rama de la contraseña, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir aquí una contraseña, ¿de acuerdo? Para nuestro servidor. Y aquí vamos a crear nuestro primer usuario para la base de datos. Tenéis que tener en cuenta que en una base de datos puede acceder diferentes personas, que son diferentes usuarios. Cada usuario puede tener su rol, puede tener sus permisos. Así que aquí vamos a estar mirando un poco esto por encima, ¿de acuerdo? Entonces vamos a usar el username. En este caso voy a poner mi propio usuario, ¿vale? Que va a aplicar a todos los servidores que se puedan estar instalados y voy a ser el dbadmin, voy a ser el administrador de los servidores, con lo cual tengo permisos para hacer cualquier cosa. En este caso tengo el modo Dios activado, pero vamos a dejarlo creado, el dbadmin, voy a ponerle una contraseña, ¿vale? Pero imaginaos que nosotros queremos crear varios usuarios porque varias personas, trabajadores, compañeros o lo que sea necesitarán conectarse a esta base de datos. Pues imaginaos worker 1, ¿de acuerdo?
puede ser que vayamos a tener un empleado, un trabajador, un compañero que vaya a ser el que se encargue de gestionar los backups. Entonces este va a tener permisos de backups que básicamente va a ser como que va a tener permisos de lectura, ¿me explico? Y de ejecutar dependiendo de qué funciones. Un backup no deja de ser una copia de todo el servidor, bueno, todo el servidor no, mentira, de las bases de datos que existen, tanto de la estructura como de los propios datos. De esa manera, si por lo que fuera se nos petaran los datos, los perdiéramos, los borráramos, hiciéramos nosotros alguna consulta mal o borráramos un periodo que no quisiéramos borrar, con este usuario pues podría haber generado sus backups y se podría recuperar toda esa información que se hubiera perdido. Luego tendríamos lo que es un DB Designer, ¿vale? El DB Designer lo que se encarga es de definir y alterar y modificar las tablas a nivel de columnas, de tipo de dato que pueda haber dentro, con lo cual esta persona va a ser la encargada de estructurar y de definir el esqueleto de la base de datos. Luego tenemos un DB Manager, que este va a ser el que va a estar administrando y dirigiendo los diferentes perfiles de usuarios. Es el que en cualquier momento puede coger un usuario que tenga X permisos y decirle, vale, te doy más, te doy menos, te modifico tu rol para que puedas actualizar tu trabajo, ¿de acuerdo? Instance Manager es el que se encarga de administrar y gestionar las diferentes instancias de base de datos. Cada base de datos es una instancia diferente dentro de nuestro servidor, con lo cual este se puede encargar de darle permisos a estas instancias y de modificarlas. Tener en cuenta que aquí puede ser que haya, en nuestro caso que nos hemos definido como admin, nosotros tenemos permiso de todo. Estamos hablando de crear un usuario para cada cosa, pero puede haber un usuario que tenga múltiples roles, pero haya otros roles que no se los queramos o no le pertoquen dar. Así que podríamos generarle también permisos múltiples a través de o un DB Manager o nosotros mismos como admins. ¿Vale? Pues eso, también tendríamos aquí el Monitor Admin, el Process Admin, el Replication Admin, el Security Admin y un User Admin. Aquí al final hay tropecientos mil usuarios diferentes, pero bueno, simplemente tenéis que pensar que a nivel de propiedades de administración de un servidor tendremos una base de datos con diferentes instancias, un servidor con diferentes instancias y diferentes bases de datos, y en ese punto tendremos gestión de usuarios y ya luego llegará un momento que solamente vamos a tener que estar administrando a usuarios normales el permiso de lectura hacia la base de datos, y depende en qué caso escritura si va a ser un usuario que pueda escribir. Por ejemplo, un usuario no es solamente una persona directamente que consulta datos. Un usuario puede ser también una máquina que está trabajando y va registrando todos los tiempos de ejecución de trabajo y el estatus de su consumo de energético, de un contador que tenga la propia línea, y de esa manera nosotros luego más adelante podemos consultar todos los datos que la máquina ha escrito para ver cuál es el ratio de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces no son solamente usuarios personales, pueden ser usuarios de máquinas, ¿vale? Entonces en este caso lo que vamos a tener es solamente un único usuario, en este caso nosotros mismos. Aquí lo que vamos a ponerle es que vamos a configurar el MySQL Services como un servicio de Windows, ¿de acuerdo? Los servicios de Windows son estos que tenemos por aquí, que aquí tenemos todos los servicios que existen en nuestra máquina, unos de Windows, otros de otras aplicaciones. Pues en este caso el servidor se va a inicializar como un servicio de Windows. Va a ser el nombre, Windows Service Name, así que luego lo buscaremos y diremos que siempre se inicie este servicio de Windows cuando se inicie la propia máquina, que cuando se encienda el ordenador, se encienda también el servidor a la par. Así no tenemos que estar encendiéndolo siempre a mano. Aquí le podemos definir si queremos que se ejecute con un usuario en concreto. Imaginaos que estamos en una máquina, en un ordenador, que nuestro usuario con el que estamos trabajando no es administrador y necesitamos que se conecte a otros servidores o otras máquinas, y para conectarse a esas máquinas sí que tiene que ser administrador. Pues nosotros lo que podemos decirle aquí es, oye, iníciate el servicio del servidor, iníciate con este usuario, que este sí que tiene permisos para acceder a otros datos, ¿vale?
Pero como estamos en una máquina simple, un único usuario, no nos vamos a conectar fuera, nosotros somos nuestros propios administradores dentro de nuestras máquinas, lo vamos a iniciar así de normal y vamos a tirar para adelante. Luego intentaremos buscar este servicio, a ver si lo encontramos, MySQL 80. ¿Vale? Y aquí una vez ya hemos definido toda la configuración, vamos a decirle ejecútalo y crea todo lo que nosotros hemos estado definiendo. ¿Vale? Aquí escribe el fichero de configuración, actualiza las reglas del firewall, ajusta los servicios de Windows, que aquí vamos a buscar, a ver si se ha creado. Aquí lo tenéis, ¿vale? Este es el servicio que hemos estado definiendo y creando y ya se está ejecutando. Y aquí, si os vais a ver en propiedades, ya lo tenemos el tipo de inicio automático, que esto lo que quiere decir es que cada vez que se inicie la máquina, el ordenador, se va a estar inicializando también el servicio. Si no lo tuvierais, lo queréis inicializar por defecto, tenéis que tener en cuenta que cuando se encienda el ordenador, lo que va a estar ejecutando es esto de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí. Entonces, una manera que también tendríais para ejecutarlo sería así, ¿de acuerdo? Si vosotros copiáis la ruta del ejecutable que utiliza el servicio para inicializarse y lo ejecutáis así a mano, es como si lo estuvierais levantando el servicio. ¿De acuerdo? Aquí simplemente lo que estamos viendo es que lo que va a inicializar va a ser este MySQL D, que no sé qué es lo que será, pero da igual. Esto es el ejecutable que inicia el servicio con unos parámetros por defecto y el fichero de configuración que se le va a pasar para inicializarse está en esta ruta que es my.ini, ¿de acuerdo? Que este es el fichero de inicialización. Y esta coletilla de aquí, no sé si es que debe ser otro fichero, pero bueno, no es lo que me interesa. Quería un poco mostraros qué es lo que ejecuta y cómo lo ejecuta. Si nos vamos a estas rutas encontraríamos todos estos ficheros, pero no es el caso, no es a lo que vamos, ¿de acuerdo? Es simplemente para que lo vierais, para que lo tuvierais en cuenta. ¿Vale? Inicialización del database, porque aquí pues la estamos creando, estamos definiéndolo todo. Inicializamos el servidor, como hemos visto el servicio ya está activo y ha inicializado el servidor. Aplicamos las configuración de seguridad, creamos las cuentas de usuario, que en este caso solo ha sido una, y actualizamos los links del menú. Aquí si ya ponemos SQL, MySQL, encontramos todo lo que hemos estado instalando, el shell, el command line, el workbench y el instalable, que ya es lo que teníamos, ¿de acuerdo? Nunca vamos a ver el servidor porque el servidor no es una aplicación, es un servicio, ¿vale? Por eso al servidor tenemos que recurrir mediante esta herramienta del workbench, que es la que vamos a ver ahora. Entonces esto lo acabamos y esta sería el instalable que si quisiéramos modificarlo, desinstalar, actualizar o lo que sea, siempre podemos venir aquí para añadirle más cosas, ¿de acuerdo? Podemos seleccionar el Workbench para modificar, podemos venir aquí y modificar y desinstalar lo que necesitemos, ¿vale? Podemos hacer todo lo que queramos. Vamos aquí a mirar de upgradear, no hay nada, así que ¿vale? Ya están todos los productos con la máxima versión. Así que eso, no vamos a reconfigurar nada más porque el router no nos va a hacer falta, los ejemplos tampoco. Vamos a tirar y esto es lo que hemos reconfigurado, ¿de acuerdo? Para que vierais el proceso de instalación de un servidor.